8:16 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida a los siguientes invitados de la revista de Opinión Democracia: el doctor René Ortiz, exministro de Energía y Minas, exsecretario de la OPEP, que nos acompaña desde Houston, Texas; el ingeniero José Orellana, consultor empresarial, y también el ingeniero Miguel Robalino, consultor petrolero y energético. Les invitamos para hablar sobre la situación del sector petrolero ecuatoriano, partiendo de un hecho: por la baja producción, por la caída de la producción petrolera, por los precios en el mercado internacional con referencia al WTI, de alguna manera se ha dicho que está perdiendo relevancia en la economía ecuatoriana el sector petrolero. Quiero empezar con el doctor René Ortiz, partiendo de un hecho de lo que sostenía él: el petróleo y el gas natural como energéticos de origen fósil van a continuar actuales, ¿y hasta cuándo? Doctor Ortiz, buen día. Buenos días, Miguel. Buenos días a su distinguida audiencia. Gracias por la invitación. Quiero saludar primero a mis distinguidos contertulios y comentarle que, en efecto, tenemos que ser un poco más pragmáticos en la manera de ver la importancia del sector petrolero de los últimos 40 años y cuál es la importancia del sector petrolero para los próximos 50. ¿No? Y es que el petróleo y el gas natural continúan siendo actuales en el resto del mundo. Son tan actuales que son parte de todo este gran proceso de transformación energética que está viviendo el planeta. Pero no quiere decir que se le ha eliminado, no quiere decir que se le va a enterrar, como está ocurriendo en el Ecuador con ciertas decisiones como las del ITT. Y la importancia desde el punto de vista de los ingresos petroleros sigue siendo de los más importantes. Y sigue siendo de los más importantes porque lo que ocurre es que no se lo percibe como tal, y la razón fundamental de que no se le concibe como tal es porque, por ejemplo, sus ingresos petroleros sirven para pagar las deudas contraídas por las preventas petroleras de la época del presidente Rafael Correa. Y esto es un monto gigantesco, probablemente está en el orden del 55-60% de todos los 100 millones de barriles aproximadamente se exportan del Ecuador al mundo del mercado internacional. Porque ese crudo que levantan como pago de la deuda contraída por el gobierno del expresidente Rafael Correa, ese petróleo entra al mercado. ¿Acaso no está en el mercado? Otra parte importantísima de estos ingresos petroleros generados por estos 100 millones de barriles de petróleo que aproximadamente se venden todos los años al mercado internacional son para pagar las importaciones de los combustibles, porque las refinerías que tenemos en el Ecuador lamentablemente no producen, permítame subrayar, no producen los combustibles que consume el mercado interno. No produce la gasolina super, no produce la gasolina extra, no produce la gasolina aditivada con etanol, no produce el diésel premium. Entonces hay que importar, y aproximadamente esto debe estar también en el orden de un 30-35%. Entonces es solamente el volumen restante el que aparece dentro de los ingresos petroleros inmediatos de análisis como ventas de spot y como las que generan un poquito de cash para el gobierno. Un poquito de cash, porque con esas ventas de spot es con las que puede hacer algo, ayudar inclusive al pago de las remuneraciones de más de 700 millones de dólares mensuales que se necesitan para sostener a toda la burocracia gubernamental. Es decir, en síntesis, los ingresos petroleros de hoy, de ayer y de mañana, que son aquí aproximadamente 100 millones de barriles por año, siguen siendo muy actuales, muy vigentes y muy importantes. Si no habrían estos ingresos, no hay cómo pagar las deudas, y hay que honrar las deudas
aunque no nos gusten. Y hay que pagar los combustibles importados, aun cuando no nos guste, y por mientras se reconstituya toda esa configuración de refinación que simplemente no empata correctamente con el mercado de consumo interno. Doctor René Ortiz, quería un comentario. Ayer Diario Expreso, en un análisis, daba cuenta, voy a leer lo que señala la crónica. Ecuador ha perdido relevancia como país productor petrolero, quedó al borde del top 30 global por la disminución en la producción petrolera interna y el cierre del bloque 43 ITT. En lo que va del 2024 el bombeo sigue cayendo. ¿Cómo explicar esto? Bien, también, por supuesto, hay que resaltar el hecho de que esta industria es una industria de capital intensivo y esta simplemente se robustece con la cantidad de dinero con los que se financian las operaciones, no solo las operaciones actuales, las que están, sino las futuras, porque las operaciones futuras necesitan ese financiamiento porque tiene Ecuador un potencial gigantesco, inexplotado. Y claro, hay una corriente de pensamiento, por supuesto respetuosa, pero esa corriente de pensamiento está equivocada. Esto no quiere decir que es el fin de la industria del petróleo. Acabo de señalar hace unos momentos que el camino está para los próximos 50, 100 años. Ese es el proceso de transición inclusiva, incluye estas y otras energías. Y en el caso de Ecuador, evidentemente hemos sufrido en los últimos años una baja de la producción, y en los últimos meses ha sido todavía más significativa la baja de la producción, pero eso obedece nada menos y nada más que al problema de financiamiento. No hay plata. Esa es la realidad. Y cuando no hay plata, hay que recurrir a las fuentes, a otras fuentes. Y esas otras fuentes quiere decir que algún potencial que no se puede hacer con la empresa estatal, como por ejemplo Campo Sacha, pues perfectamente puede ponernos en el mercado entre 15 y 20 mil barriles adicionales. ¿Qué dije? Entre 15 y 20 mil barriles de crudo adicionales, pero necesita dinero y no hay ese dinero. Pero sí hay ese dinero en los sectores privados que ya han demostrado interés por ese campo. Y así hay otros, el Cuyabeno. Bueno, la lista es enorme. Y esto quiere decir que poco a poco se va levantando la producción, manejando una modalidad contractual, como por ejemplo la que existe en este momento, ¿no? Pero pueden haber otras modalidades mucho más prácticas. El Campo Sacha está pensado desde hace varios años con la modalidad nuevamente de contratos de participación. Y esta modalidad lo que hace es pone un incentivo directo al inversionista, porque le da propiedad sobre el crudo. En cambio, la modalidad de prestación de servicios específicos no le da propiedad. No es tan atractiva, pero por los momentos de emergencia puede ser que se necesite, como en efecto fue utilizado durante el periodo de la administración del presidente Rafael Correa. Y claro, miren ustedes las deudas que acarreamos y que hasta ahora hay que pagarlas, y en el próximo 2025 hay que pagar todavía mucho más de esas deudas, pero esto significa que gran parte, otra vez señalo y subrayo, otra vez parte entre el 60-65% de esos ingresos van para pagar las deudas. Entonces, ¿cómo podemos subsanar esto? Acudiendo al sector privado. Entonces, los contratos de participación son muy buenos. Hay que implementarlos para el Campo Sacha, por ejemplo. Y si hay demasiada urgencia, porque siempre Ecuador pasa por estas urgencias, pues también tiene la modalidad alternativa de cooperación entre Petroecuador y la empresa que pone el financiamiento, que pone la tecnología para poder levantar la producción. Y de estos varios números. Y por supuesto, aquí entra en juego el tema relacionado con el ITT. Y el ITT es contradictorio con todo lo que puede uno imaginarse respecto del mundo actual, de la realidad. La realidad es que el mundo actual necesita del petróleo, la realidad es que el mundo actual necesita del gas natural, mientras procede
por supuesto, a todo lo que significa el desarrollo de las tecnologías. Y estoy participando en una sesión, en una conferencia internacional de las más famosas del mundo. Habemos más o menos unos 8,000 participantes en esta reunión extraordinaria. El día de ayer, la secretaria de Energía de los Estados Unidos, la señora Jennifer Granholm, ella acaba de señalar que va a darle una importancia el gobierno de los Estados Unidos a la extracción de geotermia. Y Ecuador también es un país volcánico, como cualquiera de los países que están en los Andes. Y entonces tiene una capacidad enorme y bien definida de desarrollo de la ingeniería y de toda la energía geotérmica que nosotros tenemos en varios de los puntos ya bien identificados, pero no hay plata. Y cuando no hay plata quiere decir que el gobierno tiene que dar la oportunidad de que estos sectores, como el de geotermia 100%, pero 100% limpio, puede desarrollarse perfectamente con participación privada, pero ya, no para mañana, no, para ayer hay que pensar en estos proyectos. Y encima de eso le tenemos que seguir dando pues toda la cuerda que sea necesaria a las alternativas como por ejemplo fotovoltaico, solar fotovoltaico, como por ejemplo wind power, eólicas, y hemos dado los pasos bien dados, tanto en el Aromo, que comenzó con mi administración, la adjudicación, y luego en los Billonacos en Loja. Entonces quiere decir que estamos haciéndolo, pero en proporción, guardando la proporción del tamaño del país. No podemos hacer este mismo tipo de proyectos fotovoltaicos o eólicos al estilo de Europa o al estilo de Estados Unidos o al estilo de otras potencias económicas. Entonces hay que seguirle dando también cuerda a esto. Pero cuidado con los subsidios. Es decir, si estas energías no pueden participar, estas energías alternativas, no pueden participar en el mercado energético del Ecuador, compitiendo con las energías fósiles, no se las puede desarrollar. Y la señora secretaria de Energía, la ministra de Energía de Estados Unidos, dijo, el hidrógeno, por ejemplo, es 200 veces más caro. Ella lo dijo ayer en la primera conferencia. Ella lo dijo, el hidrógeno es 200 veces más caro que cualquier generación energética de los combustibles fósiles. Es decir, siendo prácticos. Bienvenido al ingeniero José Orellana, consultor empresarial. El presidente Daniel Noboa señaló en su momento que busca incrementar la producción petrolera a unos 600,000 barriles diarios. Sin embargo, para este 2024 la producción petrolera ha seguido cayendo de 485,000 barriles a 426,000. Si a eso añadimos el que por decisión de la consulta popular mal planteada para cerrar el bloque, una parte del Yasuní, el bloque 43 ITT, simplemente vamos a seguir reduciendo. En esas condiciones, ¿cómo enfrentar la realidad petrolera ecuatoriana? Buen día, ingeniero Orellana. Buen día a Miguel, a Ortiz, ¿cómo estás? Y a todos los que nos escuchan, y también a ti, Miguel. Mira, hay dos temas. En petróleo, el primer tema es precio. Y el precio tiene una muy buena noticia. Estaba leyendo los reportes de UBS, de Morgan Stanley, de Barclays para el precio del crudo para los próximos trimestres. Ya se está promediando que al menos el Brent va a estar por encima de $85, quizás llega a 90. Entonces estamos hablando que nuestro West Texas Intermedia va a estar en unos $4 menos, 81 para arriba. El castigo ecuatoriano estuvo en 6,5, ha subido a 9, quizás temas con Flopec, pero estamos llegando a números por encima, cifras por encima del presupuesto. Entonces, por el lado del precio no hay un problema en este momento. La realidad en la producción es que lo del campo ITT es un craso error. La Corte Constitucional, no sé basado en qué expertise, decidió que esto sería cerrado en un año. Es obvio que no se puede cerrar el bloque 43 en un año sin cometer serios riesgos medioambientales. Tienes que cerrar más de 200 pozos petroleros, etc.
es reconvertir el área de la naturaleza anterior, la situación ex ante. Entonces, muy difícil aquello. Ya hasta la misma presidencia habla de quizás 5 años, quizás 6. Yo creo que vamos a estar por eso, vamos a ver una suspensión en aquello. Eso ya aliviaría el problema de esa primera baja. Pero lo que tú también encuentras en Ecuador, y esto conversando con distintos expertos, por ejemplo, estuve conversando con Néstor Luna, que fue asesor para el tema de la fusión de Petroamazonas con Petroecuador, con Javier Briz, que fue viceministro de Petróleo, y con otros compañeros, amigos del sector. A ver, para mí un primer problema es que es un ministerio demasiado grande. Es un ministerio que agrupa energía eléctrica, minería y petróleo. No hay sinergias reales en ese ministerio. Tú fusionas empresas, tú fusionas ministerios, en gran parte para tener algún tipo de ahorro, probablemente en la parte administrativa más que ninguna otra. Pero un problema es que no hay sinergias. O sea, no. Entonces estás creando problemas administrativos y realmente no hay muchas personas en el mundo que puedan en la cabeza ser ingenieros eléctricos, ingenieros petroleros, ingenieros de minas. Quizás lo habrá, yo no conozco a ninguno. Y eso para mí es una parte primordial. Lo otro va hacia el tema de que estamos hablando de que nuestras reservas P1, en el mundo de las reservas petroleras se habla de 3, ¿no? Las P1, las P2, las P3. Las P1 tienen un 90-95% de certidumbre de que ese petróleo va a estar allí. Las P2 es un 50% y las P3 son un 10%. En este momento estamos hablando de que nuestras P1 están alrededor de 850 millones de barriles diarios, que con el nivel actual de producción vamos a tener un serio problema en 6 a 8 años. Ecuador necesita entonces una gran cantidad de inversión, como indicó hace un momento, en la parte upstream de exploración y producción. Y ahí no se ha licitado casi nada, desde hace mucho tiempo. Entonces tenemos que ir a probar reservas, ir a producir esas reservas para garantizar un poco de producción. Al mismo tiempo tenemos una curva de consumo de derivados de crudo, los cuales, como bien se indicó, nuestras refinerías no son capaces de producir, que es del 6 al 8%. 6 a 8% quiere decir que en 10 años se dobla el consumo. Entonces tenemos un serio problema en que si tú sigues las dos curvas a la conclusión a la que te van a llevar, es que Ecuador se va a convertir en un neto importador de combustible. Entonces ya tienes que ir pensando no solo en el campo petrolero, sino como bien se indicó, en toda la transición energética. Y eso incluye distintos tipos de energía. En CERA, que es la reunión donde se encuentra en este momento en Houston, yo la estoy viendo por internet porque no alcancé a viajar, ya se habla de muchas de estas transiciones, pero la realidad es cuando tú hablas, por ejemplo, con el gerente de Exxon lo que dijo es, bueno, para dar un ejemplo, el ExxonMobil dijo que no podemos estar tomándonos en chance, en oportunidad, el riesgo de la seguridad global de energía. Entonces, la importancia del crudo está allí, tanto que no pueden tomarse ese tipo de riesgo. Otro caso fue el gerente de Exxon, que es una de las empresas, las mejores empresas de crudo. El mundo está en un camino hacia emisión de 0 carbones para el 2050, pero la gente no está deseosa de pagar por alternativas más limpias. Y también hubo conversaciones del gerente general de Saudi Aramco, que es una de las empresas, es la empresa más grande del mundo en crudo. Entonces hay una realidad que en Ecuador de alguna manera no vivimos, en que deseamos cerrar nuestra producción petrolera cerrando el bloque 43 de una manera irreal. No estamos siendo atractivos vía distintas contrataciones, porque uno de los grandes beneficios de contratación de participación es que yo, si tengo un contrato de participación y encuentro reservas, yo me puedo apalancar en esas reservas, ir a un banco y decir, mira, encontré estas reservas P1, X porcentaje de estas reservas me pertenecen, dame crédito sobre eso. Entonces, Ecuador tiene un tema bastante complicado. La vista del mundo es Ecuador, y no solo en el sector petrolero. En muchos sectores es de muy poca seguridad jurídica. Este es un gobierno que básicamente va a reelección en febrero. Entonces va a ser muy difícil que una empresa quiera invertir en este momento sin saber qué gobierno va a ganar en febrero.
No sé si mis contertulios tengan otro punto de vista al respecto. Perfecto, muchas gracias, ingeniero José Orellana. Quiero dar la bienvenida al ingeniero Miguel Robalino. Ingeniero Robalino, ¿cómo mejorar la producción petrolera en el país, que no ha habido cómo durante los últimos tiempos, si se ha hecho también muy poco en exploración petrolera, en la detección de nuevas fuentes petroleras? Buen día. Buenos días, Miguel. Un saludo cordial con quienes compartimos este importante panel. Siempre es importante ponernos en el contexto primero de Ecuador. Mire, la región de América Latina, que más o menos aporta un 9 al 10% de la producción diaria mundial, como región tenemos un enfoque. Y de ahí tenemos que partir. Ecuador, dentro de la región de América Latina, en el ranking de los países de mayor producción, lógicamente se mantenía en el sexto lugar. Siempre a la cabeza estuvo Brasil, al momento Brasil, México, de ahí viene Colombia, Venezuela, en su momento que estuvo, Argentina y lógicamente Ecuador. Ha habido economías petroleras emergentes que se han dado, como el caso de Guyana, que cambia el tablero. Que esa estación en Colombia cambia el tablero. ¿Por qué planteo este contexto? Primero porque debemos entender que, si bien es cierto, estas industrias son sumamente disruptivas, aquí ya hicieron importantes exposiciones, como el tema del precio, el tema de los modelos de contrato, es decir, tenemos que ir haciendo una sinergia de todas estas herramientas. Por un lado, si bien es cierto, el precio sabemos que es una variable que no depende de nosotros, y justamente aquí lo que tenemos que ir planteando es cuál es el problema y cuáles son las posibles soluciones. Con un precio que no depende de nosotros, las soluciones son, lógicamente, primero, costos de producción bajo por un lado, que es sumamente importante, y ser eficientes. Ante un tema que justamente de la alta importación de combustibles, que es un tema que viene muchos años atrás, y en donde, si usted revisa los presupuestos generales del Estado, de unos 5 o 6 años atrás, usted se encuentra con la sorpresa que llega hasta el 21% del presupuesto general del Estado la importación de combustibles. Ahí tenemos otro segundo problema. ¿Qué tenemos que hacer? Mire, las industrias en el mundo, si bien es cierto, la transición energética la tenemos de frente y tenemos que tomarla, es cierto. Pero lo primero que tenemos que hacer los países es asegurar el abastecimiento. Y usted el abastecimiento lo asegura primero con políticas energéticas en líneas por lo menos de 30 años. Y en segundo lugar, usted tiene que planificar planes energéticos que vayan con líneas de 10 años para que estos planes energéticos nos den seguridad energética que va a generar los marcos jurídicos justamente para que vengan las inversiones, sea en el sector hidrocarburífero, eléctrico o minero. Entonces, esta estructura es sumamente importante determinar para darle un norte total al país. Se ha detallado cuáles son las razones por las cuales justamente la producción petrolera no se ha logrado sostener, porque aquí los objetivos deben ser sostener la producción petrolera ante justamente al no existir planes por parte de los gobiernos, planes de inversión, planes estratégicos y lamentablemente sumar los manejos que no son los correctos para estas industrias. Entonces, con estos enfoques, yo pienso que el Ecuador, el caso puntual, tenemos que hacer cosas sumamente fuertes, decisiones fuertes que no son fáciles. En estas industrias no es fácil, son industrias muy complejas que es verdad necesitan inversión y los plazos en estas industrias, que es, digamos, uno de los parámetros que van en contra, porque estas industrias, cuando hablamos del corto plazo, no estamos hablando de menos de 2 años. Entonces, la visión de estas industrias tiene que ir justamente en esa línea. El Ecuador y la región de América Latina, por tradición, hemos estado en el statu quo de ser exportadores de petróleo. Inclusive México no ha logrado pasar al statu quo de ser un productor de derivados. Entonces, los retos están por allí. Yo pienso que hay que comenzar a establecer ese reto. Y uno de esos retos es justamente que logremos o comencemos un camino para que Ecuador comience con fuerza la industrialización del petróleo, considerando todo, justamente los parámetros que tenemos en contra, como es refinerías con capacidad instalada, pero con capacidad de producción que no son más allá del 50%. Ahí está justamente el timing donde deben poner los gobiernos
en sus planes en estos sectores estratégicos. Porque si no hacemos eso, Miguel, lógicamente aquí hay muchos entornos que se han analizado, caída de la producción, posiblemente cerrar un bloque importante, altos índices de importación, y por otro lado los problemas que tenemos internos en el país, como son justamente el robo de combustibles, etcétera, etcétera. Entonces, el mapa llamemos interno de la conflictividad es alto. Pero ante esto, que no solo es en Ecuador, porque estos problemas existen en muchos países del mundo, inclusive hay países que viven verdaderas guerras civiles, sin embargo las industrias siguen funcionando. Entonces es un tema que debemos tener claro. Desde mi punto de vista, no deberíamos asustarnos si es el tema ese. Lo que tenemos que hacer es ver cómo modelamos o diseñamos, y en base a decisión primero política, porque esto lamentablemente es político, se tiene que establecer los nortes para llevar al país. La industrialización es una de las soluciones, por dos razones. Primero, por autosuficiencia energética y soberanía energética. Y en segundo lugar, por calidad de combustibles, y también el depender de terceros es sumamente grave, Miguel, justamente en el tema de importación de combustibles. Ese es un punto importante. Entonces, ahí hay que buscar cómo modelamos industrializar nuestro petróleo. Tal vez con las refinerías que tenemos, lógicamente, inversiones para a nuestras refinerías mejorarles, buscar convenios para mandar a refinar nuestro petróleo tras hacer datos, porque mire, aquí hay un tema. Si bien es cierto la exportación o el transporte de petróleo, que es un porcentaje sobre el 6%, que incrementa costos, puede darse, pero si se hacen los números y a lo mejor llegamos a mandar a refinar nuestro petróleo en alianzas de gobierno a gobierno con refinerías, primero nos va a dar seguridad energética porque es nuestro petróleo, nuestra materia prima, y segundo, estamos seguros que van a bajar los costos. Entonces, ante este escenario de conflictividad que vive el Ecuador y ante el otro escenario de que se nos acaban las reservas probadas, como muy bien se lo planteó, aquí tiene que activarse o estar activado ya prácticamente las alarmas, porque ese es un problema sumamente serio que se nos viene y ante el cual realmente no se está haciendo nada. Vuelvo con el doctor René Ortiz. Quizás también es fundamental el que haya liderazgo en una política petrolera. Digo esto porque este lunes el presidente emitió el decreto 199 que tengo en mis manos, en donde designa al señor Michael Sensi Contugui y Casa como delegado permanente del presidente de la República ante el directorio de Petroecuador. Va a presidir Petroecuador, con un antecedente. Él ha venido trabajando en este gobierno en el corto tiempo como director del Centro de Inteligencia Estratégica, el CIES. ¿No sería bueno liderar con personas que conozcan del sector para que puedan contribuir dentro de esta política petrolera para fortalecer no solo la producción, sino las acciones que cumple el sector? Miguel, yo creo que la empresa estatal está pasando también por un problema bastante serio y bastante grave, ¿no? Como está la estructura organizativa que tiene, es una organización paralizada, es una organización que está obstruida. La obstrucción principal viene de los sindicatos y la obstrucción secundaria viene de las mismas corrientes de empleo que están dentro de la empresa estatal. Entonces, la transformación de la empresa estatal se suspendió desde la fusión que comenzó el 1 de enero del 2021, luego de que se cumpliera la fusión el 31 de diciembre del 2020. Desde el 21, la fusión ha continuado, pero ha continuado con ciertos parámetros que no son serios. Es decir, tener dos tipos de contabilidades es un error gravísimo. Y por supuesto, esto tiene que ser corregido. Esta empresa estatal, como está, definitivamente no tiene el futuro que esperaríamos los ecuatorianos de la empresa estatal, como Petroecuador, y como ha ocurrido con el futuro de las empresas estatales similares, una de ellas, la de Colombia, Ecopetrol, otra, por ejemplo, Petrobras en Brasil, y así sucesivamente. En Europa tenemos el Eni, el Repsol, Total,
y las empresas petroleras de Noruega. En fin, hay ejemplos que demuestran que es fácil que las empresas estatales mantengan un cierto control del Estado, pero a la vez accedan a los mercados de capitales, convirtiendo a sus empresas en empresas de emisión de acciones, convirtiendo a las empresas estatales en empresas por acciones. Entonces, de esa manera, la empresa estatal Petroecuador no necesariamente dependería de las finanzas del gobierno. Y como sabemos nosotros, las finanzas del gobierno desde hace varios años están casi en cero. Quiero decir casi en cero, pues a duras penas logran cubrir sueldos y salarios, son como 700 y más millones de dólares por mes. A duras penas pueden cubrir deuda, que es lo que hay que cumplirla para poder honrarlas y poder acceder nuevamente al mercado financiero. Es decir, a duras penas puede conseguir sobrevivir el Estado. Entonces, si el Estado no puede ser la fuente como fue originalmente, la fuente de financiamiento de Petroecuador, hay que buscar la opción. Y la opción está en el mercado de capitales. Y la opción para Petroecuador está en la continuación del proceso de fusión. Y el proceso de fusión de las dos empresas estatales, Petroamazonas y Petroecuador, tiene por objeto, y está así definido dentro del proceso de fusión, está definido que tiene que pasar a una definición como de empresa de capital accionario. Y por supuesto, eso no es difícil. Hay otras empresas que han ofrecido este tipo de colaboraciones para ayudar al Ecuador y particularmente a Petroecuador en este proceso de cambio de una empresa estatal purísima como es la que tiene en este momento, está desde el punto de vista organizacional y jurídico, la estatal petrolera, a una empresa por acciones, a una compañía por acciones que tendría la posibilidad de abrir totalmente el financiamiento en el mercado de capitales. Esta es la solución de la estatal. En eso hay que trabajar. Y por supuesto, lamentablemente, hay que entrar a manejar esto con un diálogo muy intenso directamente con los sindicatos y muchos de los grupos anti-extractivos que buscarían más bien que se acabe la empresa estatal con todas sus posturas anti-extractivistas. Y entonces, yo digo, el diálogo es el mejor camino y el diálogo con los sindicatos hay que hacerlo. Así lo hicimos durante la gestión mía y estuvieron de acuerdo, pero lamentablemente un grupito pequeño de trabajadores de Esmeraldas, a través de una resolución de un juez en algún cantón pequeñito, planteó una acción de protección y se suspendió el proceso. Entonces, ese proceso solamente está suspendido, hay que reactivarlo y continuar porque no hay otra opción. Y hay que hacerla inclusiva también con la participación de los sindicatos para que se transforme la empresa en una compañía por acciones y que pueda tener, repito, acceso al mercado de capitales mundiales. Ese es el número 1. El número 2 no lo podemos evitar. El número 2 está relacionado con este desangre que vive el país en el manejo de una política no focalizada de subsidios. Ya se han dado todos los pasos en mi opinión, desde el punto de vista informativo. Yo creo que casi toda la sociedad está convencida de que hay que eliminar el subsidio generalizado en el que se benefician primero todos el crimen organizado. Qué pena tener que decir esto, pero los beneficiarios de un sistema generalizado de subsidios como el que existe al momento tiene como beneficiario también al crimen organizado. Y también tiene que eliminarse el proceso y cambiárselo en una focalización, porque ya hay modelos y todos los actores han presentado modelos. Le toca al gobierno nacional tomar la decisión. La decisión es eliminar esa generalización y pasar a la focalización. Esto le daría un escenario para futuro, para que en el futuro, cuando la sociedad esté mejor preparada, pueda aceptar que tiene que vivir con precios de mercado, precios de los combustibles de mercado. Y naturalmente esto significa que
Es cierto, hay que hacer una reforma, una transformación de de las instalaciones de refinación que tiene Petroecuador. Y esto también estaba caminando, lamentablemente los periodos de gubernamentales tienen su principio y tienen su fin, y por supuesto, al tener un principio y tener un fin, terminó una gestión, se quedó pendiente el proceso con el cual se iba a implantar un tren nuevo de refinación de alta conversión, precisamente para adaptarlo a la calidad del crudo pesado que tiene Ecuador. Y lamentablemente estaba detenido, se quedó pendiente. En la siguiente administración ya no hubo el tiempo tampoco, hay que retomar todo ese proceso y transformar a la refinería de Esmeraldas, y luego hay que copiar el mismo sistema y transformar a la refinería de Libertad, pero con participación privada. ¿Por qué? Porque no hay plata, para parafrasear la frase del presidente Milei de Argentina. No hay plata, entonces hay que recurrir al sector privado para que participe, y está interesado, pero no terminamos los procesos, siempre se quedan pendientes. Ahora, para todas estas industrias, tanto en el upstream, exploración y producción de petróleo, como en el downstream, la refinación, por ejemplo, para todas estas, las compañías saben que en los gobiernos democráticos hay cambios, pero eso no les ahuyenta. El hecho de que tengamos nosotros programado para febrero del 25 nuevamente elecciones, no quiere decir que cambia, que hay que esperar hasta el 2025, cuando aquí lo que hay que lanzar es la tesis, porque para cuando llegue el momento del 25 simplemente continúe. Así ocurrió con varios contratos, hasta que llegó la administración de Rafael Correa, que destruyó totalmente la estructura organizativa del Estado ecuatoriano en el sector petrolero. Entonces, no le tengamos miedo a que se lance con esta administración. Con esta le ha dado al mundo, le ha dado unas señales muy importantes de seriedad. Entonces continúe con el sector más importante de la economía, el petrolero. No quiere decir que ignoremos los otros sectores, no, todos son convocados. Por eso el desarrollo es inclusivo, todos somos partes, todos somos actores. Entonces, pero el sector petrolero y el sector minero, los dos sectores extractivos de la economía ecuatoriana, son definitivamente la fuente más importante de ingresos del Estado. Entonces hay que darle toda la fuerza para que se desarrolle. Y están pendientes muchas de estas políticas que acabamos de analizar en este programa con José y con Miguel. Estamos conscientes de que lo que nos falta es ejecutoría. Y entonces este presidente nos está dando la posibilidad con estos decretos de hacer algo. Bueno, pues impulsémoslo con la fuerza que el presidente le ponga. El presidente también se está volviendo pragmático. Probablemente en campaña fue un discurso, en la praxis, en la práctica tiene que ejecutar precisamente sobre eso. Beneficios para el Ecuador. Precisamente sobre eso quiero consultar al ingeniero José Orellana. ¿Cómo recuperar la eficacia de Petroecuador, que se ha reflejado tanto en la producción cuanto en la exploración? Y también el tema de los subsidios que decía el doctor René Ortiz. Algún momento hay que sincerar y afrontar, más allá de decisiones técnicas, porque las conocemos, hay distorsiones en los precios, sin una decisión política en el país. A ver, voy a tomar la segunda parte de la pregunta primero. Cuando tú tienes un presidente que fue guerrilla en Colombia, que te dice que el subsidio de los combustibles es un pésimo subsidio, cuando tú tienes Cuba poniendo los precios internacionales de la gasolina en la isla, exactamente cuál es el argumento que usa en Ecuador para la focalización, para mantener este gran subsidio que no beneficia sino al cuartil superior y a los contrabandistas. O sea, no tiene ninguna lógica ni siquiera del sector que lo está peleando, para empezar. Del lado, y yo estoy de acuerdo mucho con lo que mencionaron mis contertulios, René, todo. Ecopetrol es un ejemplo a seguir. Ecopetrol más o menos creo que tiene 15% de sus acciones en privado, el resto todavía son acciones del gobierno. Hay empresas como Saudi Aramco que tienen 5% en el sector privado. Y eso le da una calificación técnica
para tú contratar gente de mejor capacidad, tener mayor, porque tú tienes dos casos, ¿no? Tienes Ecopetrol, que si bien no tuvo el mejor año el año pasado, tuvo un año muchas veces más exitoso que Petroecuador, y tienes el caso de Pemex. Pemex es una empresa que está básicamente recibiendo dineros del Estado para poderse mantener, perdió por un momento su calificación de crédito de inversión, tenía muy serios problemas financieros, hicieron una refinería al doble del costo, se tardaron toda una vida en hacerla. Tienes otro caso más de éxito como Petrobras, que también es una empresa que es mezcla, ¿no? Estatal. Entonces tú tienes una línea. El problema es que, por ejemplo, y esto es un punto que no me acuerdo si fue Miguel o René que lo mencionaron, la fusión de Petroamazonas con Petroecuador es en nombre, o sea, pusiste un email, pusiste el mismo membrete, pero siguen siendo las mismas, operativamente son las mismas compañías. Y yo he sido banquero de inversión, he estado en consultores, en McKinsey, JP Morgan, o sea, o tú fusionas empresas, tú tratas de que la suma de las dos empresas sea más que las empresas como individuales. O sea, al menos ahorrar costos, mejorar producción. Aquí no se hizo eso. Aquí siguen siendo dos empresas que simplemente comparten un logo y una cuenta de correo que acaba en el @ como se llame, petroecuador.es. No se ha generado lo necesario. Tengo entendido que todavía ni siquiera hay estados financieros auditados porque las empresas que iban a auditar no aceptaron la oferta. No estoy muy seguro de las razones detrás para auditar a Petroecuador. O sea, son cosas que deberían ser prácticas normales de negocios. En otras partes del mundo las empresas petroleras publican 4 veces al año estados financieros auditados. Y eso lo sabemos los contertulios y lo saben los inversionistas afuera. Eso es lo que me preocupa, ¿no? Estamos muy rezagados, todo toma mucho tiempo y muchas de estas cosas se deberían haber hecho hace muchísimo tiempo. Y el tema de los subsidios, ¿cómo ve usted, ingeniero Orellana? Como te dije, o sea, si el presidente de Colombia te dice que es el peor tipo de subsidio, el peor tipo de ayuda económica que puedes dar a los pobres, el subsidio de los combustibles, y la misma Cuba ya los retiró, exactamente cómo lo estamos justificando nosotros. Claro, y la recuperación de liderazgo, de la eficacia de la empresa petrolera estatal. Bueno, ahí hay bastantes problemas. Acuérdate que todavía hay algunos juicios abiertos en Nueva York. Ya hemos visto creo que 2 nomás, ¿no? Con 2 empresas grandes, con personal. Hay cosas muy complicadas todavía dentro de Petroecuador, ¿no? En algún momento a mí me conversaron para ir del directorio y realmente no quise aceptar porque es muy complicado desde un punto de vista legal. Tanto hasta por temas de que aquí en Ecuador, por ejemplo, no te ofrecen un seguro cuando tú eres miembro de un directorio de una empresa de 10.000 millones de activos que te proteja legalmente. O sea, si vas a firmar contratos por encima de 100 millones de dólares, tú deberías tener algún tipo de protección legal. Y el ministro Ortiz sabe muy bien de aquello, lo mismo Miguel. Entonces es bastante complicado aquello. Ingeniero Miguel Robalino, ¿cómo recuperar la eficacia en la empresa estatal? Por un lado, volver a los niveles de producción y por otro, el tema de los subsidios, algo que ha sido muy difícil implementarlo para sincerar los precios, dejar de beneficiar a quienes pueden pagar y cortar estas distorsiones por falta de decisión política. Aquí hay 2 temas fundamentales. Primero, se tiene que promover la transparencia, por un lado, y por otro lado, promover la ética en el sector. Ese es un tema sumamente fuerte que hay que establecerlo. Es decir, hay que fomentar la responsabilidad y la rendición de cuentas en todos los niveles. Entonces, partiendo de esto, y justamente, como bien lo manifestaron, aquí hay un problema serio en la empresa, en Petroecuador, porque no están definidos los roles. A ver, primero, los desafíos que tiene la industria, que son permanentes, es definir qué hace la empresa privada y qué hace la empresa estatal, por un lado. Y que ambas, lógicamente, desde la privada no dudemos que van a ser eficientes, porque ahí están pensando en costo-beneficio. Desde el estatal es donde tenemos que preocuparnos y justamente ver cómo planteamos el combinar, por ejemplo, la tecnología con políticas claras y capacitación para poder desarrollar esta industria.
se han expuesto modelos de empresas que funcionan, y por eso yo planteé al comienzo de la entrevista que es el momento que se tiene que dar giros de timón. Yo estoy de acuerdo que estas industrias no pueden ir a la ola, llamémosla así, de que el gobierno entre y salga. Y por eso yo planteé, tiene que haber políticas energéticas de largo plazo, es decir, tiene que haber una hoja de ruta que todos, absolutamente todos se pueda seguir. Porque si no, estos cortes, llamémosla así, lo que nos perjudican es a todos. Mire, al momento, el corto tiempo que tendría este gobierno, yo he planteado que tiene que hacer cosas, yo diría, de fondo, más que de forma. Como por ejemplo, el tema, primero plantear cómo diseñar bien la empresa, tomar una decisión seria, real, en base a estudios de caso positivos que han funcionado, y no entrar en ese romanticismo, si es el término, de querer tergiversar muchas veces, en el sentido de que el querer hacerse eficiente sea un sinónimo de querer privatizar. Ahí hay que comenzar a definir también ese rol. Estas industrias, si bien es cierto, necesitan los recursos, por un lado, pero también no solamente de recursos, ahí también es la capacidad técnica y de los técnicos que desarrollen la industria. Modelos de control. Mire, la corrupción se da porque no hay modelos de control, o no funcionan los modelos de control. Una industria que no, actualmente, Miguel, una industria que actualmente en su presupuesto no tiene un porcentaje importante en tecnología, no está en nada, porque se ha demostrado que la tecnología, blockchain, big data, inteligencia de negocios, funciona muy bien, especialmente en estos sectores, por un lado. En el tema, mire, de los subsidios, definitivamente el subsidio es un subsidio, yo le llamaría al subsidio a los combustibles un subsidio ineficiente, ¿sí? Y ya se ha detallado cómo gobiernos con línea aparentemente socialista han determinado que no pueden subsidiar los combustibles. Los subsidios están declarados en el Acuerdo de París, se declararon como justamente los causantes del daño climático, y hubo compromiso de muchísimos países para salir de los subsidios. Yo pienso que es el momento, porque si vamos entendiendo, primero, el subsidio a los combustibles, del 77% de los subsidios en general, es decir, entre combustibles, vivienda, etcétera, es increíble, pero del 100%, el 77% son a los combustibles. Y si eso nosotros vamos a la línea del Producto Interno Bruto, si la industria petrolera aporta más o menos el 2.6% más al Producto Interno Bruto, los subsidios a los combustibles le quitan el 1.5%. Y claro, el camino al que nos estamos yendo, de ser importadores natos a productores, es lo que tendría que preocuparnos. Aquí tiene que tomarse una decisión seria, una decisión que causa lógicamente efectos de carácter político, social, en cierta forma, pero lo necesitamos. Otro golpe de timón importante es, tienen que eliminarse los subsidios a los combustibles, lógicamente con un diseño que hemos hablado de focalización, por un lado, y por otro lado, de igual manera, los gobiernos que están de turno tienen que poner en orden las cosas. Mire, uno de los problemas de los subsidios es que, primero, están muy dispersos. Entonces, ¿qué recomendaríamos? Que se centralice en alguna institución todos los subsidios. Segundo, que se actualice la información, porque la clave en los subsidios está justamente en dar protección a los grupos más vulnerables. Es lo que hemos planteado. Entonces, estos temas que se están tratando aquí, y que debería o podría hacerlos ya el gobierno actual, y dejarlos encaminados, sea que se relija o no se relija, es un tema que tenemos que, en todos los sectores energéticos, no solo en petróleo, sino en gas, en minería y en la parte eléctrica, justamente tiene que estructurarse esas bases fuertes para que, de continuar el mismo gobierno, ya han cortado parte del camino, y de venir un nuevo gobierno, nos dejen el camino, la hoja de ruta, para poder avanzar. Ingeniero Robalino, ¿esa sería una decisión de una política de un gobierno, más allá de la coyuntura de la administración de turno, que deje sentadas las bases de que aquí se eliminó una distorsión que se mantiene a momentos por temores de la incidencia política? Mire, yo pienso que cuando los gobernantes, desde mi punto de vista, no soy político, pero creo como ciudadano, que estos son puestos de servicio al país. Y uno cuando va a estos puestos o asume tomar la responsabilidad de esos cargos, tiene que jugarse por el país. Y aquí es un tema que no lo dice, los políticos no nos van a solucionar el problema económico.
El problema, esta es economía pura y dura, como se dice en el sector hidrocarburífero. Es economía pura y dura, es decir, aquí es lo que suma lo que entra y lo que sale resta, y aquí necesitamos que entre. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que debe tomarse una decisión. Tenemos la data, hay muchísima data, ya no es qué diseño apliquemos a la focalización, hay muchísimo. Es la decisión, lógicamente, con planteamientos. El diálogo siempre tiene que haber, estamos de acuerdo. Pero un diálogo tiene que irse con una propuesta. Usted tiene que sentarse a una mesa, especialmente para los grupos que se oponen, pero sentarse a la mesa con una hoja de ruta o con un diseño para plantear por qué razón y llegar a un punto de concertación. Pero el objetivo tiene que ser el objetivo final para el país, que es necesitamos eliminar esos subsidios, que gran parte se va justamente en el transporte, y no todo el transporte es el que genera la producción. Ya sabemos de memoria que es el tema de contrabando, el tema, etcétera. Entonces, ese es un tema que tiene que plantearse, porque además hay que entender que esto es una integración energética donde el tema que lo uno afecta a lo otro, porque a lo mejor, miren, el tema eléctrico, nosotros necesitamos para la generación térmica, vamos a necesitar combustible, ¿sí? Y a lo mejor ese combustible, que a lo mejor sí lo vamos a necesitar que se venga a subsidiar en cierta forma, pero sabemos que en alguna parte se recupera esa inversión. Bien, muchas gracias por analizar los temas relativos al peso específico que tiene en la economía ecuatoriana el petróleo, la parte de la producción petrolera, el tema de los subsidios. Gracias por acompañarnos desde Houston al exministro de Energía y Minas, exsecretario de la OPEP, doctor René Ortiz, al ingeniero José Orellana, consultor empresarial, y al ingeniero Miguel Robalino, consultor petrolero y energético. Muy gentiles, muy amables. Gracias. Miguel. Un saludo cordial. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenos días, Miguel. Buenos días, José. Gracias, René. Hasta luego. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia, a través de ExaFM, Democracia M y Democracia TV. Les recomendamos, ya viene en ExaFM el show de la papaya. Y a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia muy gentiles, les deseamos un feliz martes a todos. Muy buen día. La revista de Opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Bonjour y Quesos Kiosco presentan. Es el más grande. Es la ocasión en que las estrellas se alinean en un mismo escenario. Es una experiencia inolvidable. El espectáculo musical más importante del Ecuador es el Concierto Exa 2024. El silencio termina. El silencio termina. Prepárate. Inicio de espacio promocional y publicitario. Ya vengo, amor. ¿A dónde vas? Al banco, que tenía que hacer un depósito hasta hoy y me olvidé. Haz una transferencia desde tu banca móvil. Es tan fácil y mejor. Así podemos ver nuestra serie. Cierto, solo faltan 2 capítulos. Descarga banca móvil de Banco Pichincha. Y ten tiempo para más. Banco Pichincha, en confianza.